Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a Innova PM. Este es nuestro primer ciclo del año y lo arrancamos con mucha ilusión. A lo largo del año vamos a organizar 3 ciclos en los que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada de proyecto. En Innova PM vamos a hablar de innovación en un sentido amplio. Hablaremos mucho de tecnología, de herramientas, de procesos y de nuevas y mejores formas de planificar, ejecutar y controlar el proceso de diseño y construcción. Durante la primera semana vamos a hacer un recorrido por las distintas dimensiones de BIM para estudiar los potenciales beneficios que se pueden obtener de esta metodología y sus interrelaciones con la dirección integrada de proyecto o el Project Management, ¿no? En la segunda semana hablaremos de nuevas filosofías, técnicas y sistemas de trabajo en la dirección y gestión de proyectos como Lean Construction, las Planning System e Integrated Project Delivery. Antes de comenzar con la jornada, me gustaría darle la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy y cederle la palabra a nuestra presidenta, Elena Holgado, para que pueda daros también la bienvenida. Elena, bienvenida. Muchas gracias, José. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por atender a nuestro primer ciclo del año, que esperemos que tenga mucho éxito y que os sirva de ayuda. Y sobre todo, pues queríamos agradecer pues, a las 18 empresas que hacen posible esta asociación y sobre todo, bueno, en esta ocasión, a los miembros de la Comisión de Eventos que hacen posible que organicemos estas charlas y que espero que sean muchas a lo largo del año. Por supuesto, a nuestros patrocinadores que este año han querido acompañarnos, como son Autodesk y Acieroid, y también a los colaboradores que nos acompañan y que nos ayudan a difundir y a llegar a más gente, como son Building Smart o LIE. En realidad lo que necesitamos o lo que queremos desde EDIP es que difundir y llegar a todos con ideas que nos interesen, que nos ayuden y que nos permitan conocer qué nuevas herramientas o qué nuevas situaciones se encuentran a la hora de gestionar proyectos, ¿no? De la dirección integrada de proyectos. Como ya he dicho, ya os ha contado José de qué van estas jornadas y lo que sí quiero desde aquí es brindar la posibilidad de que cualquier cosa que creáis que desde ADIP se puede difundir, se puede conocer o si tenéis algo interesante que contar al resto, que os apoyéis en nosotros para tener un escaparate hacia el futuro y estaremos muy contentos de que cualquier persona venga y nos cuente las cosas interesantes que seguro tiene que contar. Y bueno, finalmente, muchas gracias, José, porque gracias a José, que es el corazón de estos eventos, podemos estar aquí. Y ya sin más, pues creo que tenemos poco tiempo, hay que aprovechar que tienen muchas cosas que contarnos tanto Sara como Iván. Bueno, pues muchas gracias a ti, Elena. Vamos a arrancar entonces esta primera sesión. Durante el día de hoy vamos a tratar sobre la capacidad de BIM de representar objetos tridimensionales, lo que se conoce como BIM 3D, la tercera dimensión de BIM, ¿no? Tenemos ya hasta 7. BIM 3D supone una enorme ventaja a la hora de conseguir una visualización completa de un activo. Y por completa digo completa, con todos sus sistemas y sus componentes, ¿no? BIM 3D va mucho más allá del render o de la visualización estética y permite tomar decisiones que pueden tener un impacto clave durante las distintas fases del ciclo de vida del activo. Hoy vamos a hablar un poco sobre BIM Management, sobre visualización, sobre Class Detection, sobre realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta y sobre los efectos de todo esto sobre el proceso edificatorio. Lo vamos a hacer de la mano de Sara Briz, Senior Project Manager de Arup, y de Iván Gómez, fundador y CEO de BT Lab. Después de sus presentaciones, de unos 15-20 minutos, dejaremos unos minutos para que podáis lanzar vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas que tenéis en el panel de control o también podéis enviarlas a través del chat. Queremos, como siempre, que este ciclo sea lo más interactivo posible y de verdad, nada de esto que organizamos tendría sentido sin vosotros. Así que os animamos a que participéis y hagáis todas las preguntas que se os ocurran y que no dejéis ninguna en el tintero. Al final, lo que queremos es sacar el máximo provecho
de esta jornada, ¿no? y de nuestros ponentes. Así que, sin más dilación, os presento a Sara Briz. Hola, Sara, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sara forma parte del equipo de Property Advisory Services de Arup en España y tras graduarse en Ingeniería de Edificación por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, realizó la carrera de Ingeniería Civil en Dinamarca, ampliando sus conocimientos a nivel internacional. Durante su carrera profesional ha trabajado en proyectos de asistencia técnica y gestión de proyectos a nivel nacional e internacional en diversos sectores como edificios de oficinas, retail, logística, centros de datos e industrial. Actualmente compagina su labor como Project Manager en proyectos de distinta índole con servicios de consultoría BIM especializada en la metodología a distintas escalas dentro de la digitalización del entorno construido. Así que, Sara, te voy a ceder el control de la sesión para que puedas ya comenzar con la presentación. Muy bien, José. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vale, ¿me decís? ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, se ve, sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Maximiza. Ahí, estupendo. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias primeramente a José, a Elena y a la EDIP por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas de innovación que creemos son muy importantes y que bueno, nos conectan entre todos los diferentes agentes dentro del mundo de la construcción y de la dirección de proyectos. Mi presentación, como decía José, está basada un poco en la experiencia que hemos tenido, tanto yo personalmente dentro de Arup como en general la empresa a la que ahora mismo represento, en el desarrollo de la metodología BIM en los más de 20 años en los que llevamos haciendo proyectos. Un poco para situarnos, ¿vale? La presentación va a ser una presentación breve, unos 15 minutos. Primeramente voy a hacer una pequeña introducción de por qué usamos BIM, ¿vale? Después hablaré de cómo se gestiona un proyecto BIM. Más bien es un poco las lecciones aprendidas durante todos estos años, unas breves pinceladas de cómo nosotros gestionamos internamente y externamente un proyecto para llegar a la excelencia y el buen hacer de los proyectos bajo la metodología BIM y unos ejemplos de proyectos y distintos casos que hemos tenido a lo largo de estos años. Quería empezar esta presentación con una cita de nuestro fundador, de Sir Robert Arup, que engloba bastante bien lo que debería ser la metodología BIM y hacia dónde nos lleva empezar a utilizar esta tecnología. Esta cita dice: arquitectura total implica que todas las decisiones de diseño relevantes han sido consideradas de manera conjunta y se han integrado en su totalidad por un equipo bien organizado. Este es un ideal por el que bien vale la pena luchar, pero la plenitud artística o la excelencia depende de ello. Nosotros, como entendemos esta cita de nuestro fundador, es que al final necesitamos colaborar entre todos, necesitamos integrar toda la información y todas las decisiones que se toman dentro de un proyecto en un espacio común en el que esta integración nos lleve a entendernos entre todos y que termine consiguiendo esa arquitectura total que hablaba Sir Robert Arup. Gracias a la metodología BIM, nosotros podemos llegar hasta este ideal, ¿no? ¿Por qué empezamos a utilizar la metodología BIM, tanto nosotros como creo que cualquier persona o cualquier agente de la industria? El CIFE, el Stanford University Center for Integrated Facility Engineering, muestra que uno de los outcomes que podemos sacar del BIM de la reducción de coste y la reducción de plazos. Dentro del mundo del project management sabemos que estos son los dos puntos más fuertes que tenemos a la hora de dirigir un proyecto.
Entonces, bueno, podemos sacar como conclusiones un 40% de reducción en cambios no presupuestados y unos ahorros en construcción del más del 10% por el uso de Class Detection. Ahora hablaremos un poco más en detalle de eso. Igualmente, tenemos una reducción de plazos de ejecución del proyecto del entorno del 7%. Gracias a la metodología BIM lo que hacemos es adelantarnos a la construcción y en fases de diseño reducir mucho el impacto que puede tener después posibles errores o posibles, por ejemplo, falta de coordinación entre distintas disciplinas. ¿Para qué usamos BIM? Esta es una buena metáfora que hacía un compañero mío hace bastante tiempo, ¿no? ¿Por qué queremos hacer nosotros modelos BIM? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la compra de un coche, decimos tenemos un Smart eléctrico perfecto, 155 kilómetros de autonomía, 2,7 metros de longitud, 81 caballos de potencia, 260 litros de capacidad de maletero, 2 plazas, estupendo, es genial. Pero lo que yo realmente necesito es hacer un trayecto Madrid-Sevilla 2 veces al mes con mi mujer y mis 2 hijas. ¿Para qué quiero este coche? ¿Vale? Esto es un poco a lo que nos lleva la gestión BIM, es para qué quiero yo utilizar la metodología BIM. Lo importante de esta metodología y de utilizar el proceso es entender cuál es el valor de la metodología BIM en cada uno de los del momento del ciclo de vida del inmueble. Esta gráfica representa muy bien cuál es la diferencia entre un modelo tradicional en construcción y el modelo BIM. Nosotros lo que hacemos es tener una curva en la que directamente vamos hacia arriba, en el que vemos el valor exponencial de los modelos y del proceso de diseño, ¿vale? Hasta su fase de construcción. Es importante entender en cada uno de estos puntos qué es lo que nosotros estamos incluyendo en el modelo y qué es lo que no, cuál es el nivel de desarrollo, ¿vale? Y eso lo que lleva detrás es una gran labor de gestión. Volviendo un poco a lo que hablamos antes del coche, nosotros necesitamos desde el primer momento entender qué es lo que va a introducir en nuestro modelo en cada una de estas curvas, en estas líneas, ¿vale? Por ello, volviendo un poco al primer punto en el que hablábamos de la arquitectura total que decía Sirobe Arup, de ese coche, que es lo que necesitamos nosotros y estas curvas que acabamos de ver ahora. Volvemos a la importancia de compartir información de calidad entre los agentes que intervienen en un proyecto BIM. Es lo principal y lo que durante más de 20 años que llevamos en Arup haciendo proyectos nos hemos dado cuenta que es lo que hay que buscar, ¿no? Es cómo, el qué y con quién. Y no es tanto en este modelo 3D que podemos tener, o tanto en las herramientas digitales o en usar unos softwares u otros, que también son importantes, sino qué información va a tener y qué nivel de desarrollo y cómo nosotros, todas las personas que están involucradas en este proyecto, nos vamos a comunicar y vamos a crear un entorno común en el que podamos ver ese desarrollo, ¿no? Tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción y finalmente en la fase de operación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo primero que hacemos dentro de Arup es, tanto en la fase de licitación, cuando hacemos una licitación de un proyecto de diseño, como en las primeras fases del proyecto, lo que hablamos de la inception, la fase de inception, hacemos un trámite interno obligatorio para todos los nuevos proyectos de diseño, una cosa que no he comentado. En Arup es obligatorio desde hace 5 años. Todos los proyectos que sean diseño deben hacerse bajo la metodología BIM, independientemente de que el cliente lo esté solicitando. Nosotros hemos tenido una curva de aprendizaje durante muchísimos años y esa curva de aprendizaje ya es obligatoriamente utilizable. Entonces, para poder hacer esto tenemos que entender muy bien cuáles son los requisitos que tiene ese proyecto, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, lo primero que hacemos es una Digital Data Delivery Review, que es una reunión en la que nos coordinamos entre los distintos participantes del proyecto, tanto de la parte de diseño como el project manager, como el director de proyecto, incluso si en ese caso merecería la pena también el cliente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es revisar los requerimientos digitales de nuestros clientes, establecer unos nuestros en caso de que no
de que no existan, o incluso para mejorar nuestros procesos internos. Establecemos los procedimientos establecidos para tratar información y luego entramos en detalles técnicos, lo que hablaba antes, cuál es el software que vamos a utilizar, cuál es la definición del nivel de detalle, cuáles son los detalles de gestión, detalles acerca de los procesos de gestión de la información, identificar roles, soporte extra necesario y finalmente cuál van a ser nuestros entregables, cuál va a ser el periodo de intercambio de información, cuáles son las fases del proyecto. Es muy interesante esta revisión porque nos permite establecer muy bien los hitos, cuáles van a ser los niveles y los límites que vamos a llegar dentro del proceso BIM y lo que hablábamos al final. Lo interesante es cuando tú haces un modelo BIM tener claro para qué lo quieres. No es, vale, metodología BIM ya está, no, establezcamos para qué, para reducir costes, para reducir esfuerzos. ¿Vale? Y luego pasamos a, cuando ya tenemos establecidos estos, lo que hablamos es de la BIM Maturity Measure Tool. Esto es una herramienta que se ha creado en el que queremos que todos los proyectos sean un caso de éxito, por tanto hacemos una evaluación en la que llamamos un tracking de madurez de nuestro proyecto BIM. Nosotros necesitamos controlar cuál es el avance de nuestros proyectos, hacia dónde vamos, cómo. Entonces, se creó este cuestionario, que por cierto es gratuito para cualquiera que lo quiera descargar, ¿vale? La versión beta está en nuestra página web, en el que se va haciendo una serie de preguntas y se va dando unas puntuaciones, disculpa. Son preguntas sencillas en el que se van obteniendo un resultado por cada una de los grandes necesidades que ese proyecto sea BIM, ¿vale? De esta manera nosotros tenemos un ranking de oficinas, la BIM Maturity Measure te sacan un porcentaje de madurez de tu proyecto y tú puedes ir decidiendo cuáles son los puntos importantes de cada uno de las disciplinas de tu proyecto o de las partes de gestión de tu proyecto, ¿vale? Y finalmente, otro de las herramientas que utilizamos mucho son las Virtual Design Reviews. Es un proceso en el que todas las partes, cada X tiempo, se revisa el modelo. Esta revisión es preparada con anterioridad y se busca localizar problemas o puntos de mejorar en el diseño, validar aspectos de diseño, evaluar si se está cumpliendo con los hitos establecidos en las revisiones anteriores e identificar acciones a tomar. Son muy interesantes porque en estas revisiones pueden ser tanto a nivel de disciplina como a nivel global del proyecto. Intervienen todas las personas que están en el proyecto participando, incluso el cliente. En estas revisiones hacemos pues puntos como revisar la I de BIM, es decir, qué información estamos incluyendo en el modelo y qué información no estamos incluyendo. Hacemos una coordinación de nuestro diseño en el que están participando ingenieros o partes intervenientes como puede ser el propio cliente y se toman decisiones en esa misma reunión. Y, bueno, por supuesto, hacer acciones tomadas en las distintas revisiones que se han hecho. Y, bueno, un poco lo que estaba hablando José al inicio de la presentación, buscar ese class detection, ¿no? Se buscan colisiones entre geometrías, pero no solamente eso. Se analizan, se toman decisiones sobre ellas, incluso se hacen functional checks, que son estas revisiones que estamos viendo en esta imagen, en el que, por ejemplo, en esta puerta se buscan que el modelo sea más allá de buscar geometrías únicamente, sino también buscar cuáles son la lógica de lo que es la arquitectura, ¿no? Que al final es lo que somos todos, ¿no? Es decir, esta puerta tiene que poder abrirse hacia adelante y hacia atrás, tiene que tener una serie de elementos delante o detrás que no pueden chocar con ella, ¿no? Que eso la tecnología en sí no lo encuentra, lo tenemos que buscar nosotros, ¿no? Pues estas revisiones son muy interesantes en ese sentido. Y bueno, para cerrar un poco la sesión, os voy a comentar algunos proyectos, un poco lo que ha sido nuestra evolución dentro de los proyectos BIM. El primero que quería mostraros, bueno, sin faltar por supuesto a la ópera de Sydney, que fue el primer proyecto paramétrico que se realizó desde Arup, pero un poco para llevarlo a lo más local, aquí tenemos la coordinación, dentro de la coordinación de diseño tenemos la Plaza de la Encarnación de Sevilla
Este es un proyecto claramente paramétrico, como se ve solamente en su forma. Arup realizó la ingeniería de estructuras. Cada una de las piezas que se hicieron aquí se sacaron de un modelo paramétrico, cada una tiene unas dimensiones distintas y fue uno de los primeros en los que utilizamos esta tecnología para llevar a cabo el proyecto después en la construcción. Uno de los siguientes que nosotros hicimos fue el 7th of April University Campus en Zubaraj, en Libia. En este proyecto ya empezamos, bueno, tenemos otros anteriores en los que, bueno, primero empezamos haciendo estructura, después hicimos instalaciones y este fue uno de los primeros en los que ya unificamos las dos disciplinas. Como podéis ver, se empiezan a ver distintas coordinaciones de elementos, tanto con la estructura como en las propias instalaciones. Utilizamos distintas herramientas de filtros de colores para distinguirlos y para poder hacer esas Virtual Design Reviews que hablábamos antes. Y el gran proyecto que tenemos muchas anécdotas que contar, que seguramente en otro momento podamos ahondar más, es en el Education City Stadium en Qatar. Este es el primer proyecto que coordinamos totalmente desde la oficina de Madrid, tanto en estructuras como en instalaciones. Y bueno, como podéis ver, teníamos absolutamente modeladas todas las instalaciones. Uno de los puntos importantes de este proyecto y que cabe mencionar es que el cliente sí tenía unos requisitos BIM que nosotros teníamos unificados a nuestro contrato. Y entre ellos, uno de los requisitos que teníamos era un Class Detection Class 0, que se llama. Se buscaba que no hubiese ninguna interferencia entre las instalaciones, la estructura y entre las instalaciones mismas. Y esto obviamente es algo imposible, porque como sabéis, por ejemplo, por una viga pues tiene a lo mejor que pasar un pasatubos para que pase una línea de una bandeja o una línea de fontanería o de saneamiento. Esto nos sirvió mucho, entregamos matrices de clases semanalmente al cliente y se hacían revisiones semanales de coordinación de diseño. Este fue uno de los proyectos en los que primero, que más aprendimos, por así decirlo. Y como veis, bueno, pues se sacaban imágenes específicas de coordinación y bueno, estas eran sobre las que se iban tomando decisiones junto con el cliente y junto con todos los equipos de diseño. El siguiente fue el Khalifa Tennis Center de Qatar. En este ya teníamos una experiencia adquirida muy fuerte y en este de nuevo se volvieron a coordinar absolutamente todas las instalaciones, como podéis ver en la imagen de la derecha. Y fue, bueno, en este fue como el resultado de todo lo que habíamos aprendido en el estadio anterior. En este utilizamos mucho lo que fueron los functional checks. Como podéis ver en estas mapas de colores, utilizamos la Virtual Design Review para ver todas las partes, en este caso de todos los entramados de la estructura que estaban revisadas o que quedaban por revisar con estos distintos colores. Y de esta manera creábamos un flujo de trabajo bastante colaborativo entre todos los agentes. Y finalmente, bueno, pues lo que nos ha llevado mucho todos estos procesos a crear, bueno, dar servicios de consultoría de diseño y de coordinación. En este caso teníamos un cliente que tenía un proyecto básico en el que era una planta incineradora. Entonces teníamos por un lado el proyecto básico de obra civil y por otro lado teníamos el proyecto industrial de lo que vienen a ser los quemadores de la incineradora. Entonces nuestro trabajo se basó en levantar el modelo BIM de toda la planta e incluir dentro toda la fase industrial para entender cómo casaba lo que es todo ese proceso, como toda esa construcción que es bastante compleja dentro de la obra civil. Y buscar clases que fuesen críticos, ¿vale? Para ese momento en el que justo ahora mismo en ese momento, perdón, el cliente estaba en fase de licitación. Por tanto, para él era muy importante definir cuáles eran esos problemas para no tener después posibles órdenes de cambio de grandes cantidades de dinero. Entonces, bueno, nuestro proceso fue ese. Aquí podéis ver cuál era toda la fase industrial de dentro y todo el caparazón que nosotros modelamos y llevamos a cabo una
un análisis de clases y, bueno, lo que hablamos, un análisis funcional en el que, bueno, entregábamos estas matrices y les decíamos, bueno, pues cuál era la manera de solucionarlo, cuál era el nivel de riesgo y qué manera tenían ellos, pues, de controlar, sobre todo posteriormente en la construcción. Y, bueno, esto era todo lo que os quería comentar en este inicio de estas jornadas. Espero que os haya resultado interesante. Cualquier duda o pregunta, pues estamos aquí para responderla. Dejo paso a Iván. José, creo que podrás hacer tú el cambio, ¿verdad? Pues muchas gracias, Sara, por la presentación. Es francamente interesante y unos ejemplos pues luego que darían para hacer varias sesiones como esta. Yo creo que vamos a tener algunas preguntas luego, así que vamos a presentar a Iván y luego nos juntamos otra vez en el turno de preguntas, ¿te parece? Vale. Iván, te voy a hacer presentador y mientras te voy presentando. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Muy bien, bueno, pues Iván es CEO y fundador de BT-Lab, una empresa tecnológica española especializada en el desarrollo de soluciones de productividad para empresas del sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Y sus soluciones están basadas en la integración de la metodología BIM con realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Ya nos vas a explicar qué es todo esto. Iván lleva más de 20 años en el sector de la construcción ejerciendo distintos cargos de responsabilidad y cuenta con una formación técnica como arquitecto técnico, un máster en BIM y otro en Project Management, así como una larga trayectoria como docente en este campo en diversas instituciones. Así que creo que os dejo en buenas manos. Iván, no sé si estás ya compartiendo la presentación o se ve Estoy intentándolo, se me ha cerrado, un segundo. Vale. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ahora Vale. se lo maximizas y ya. Bueno. Pues José, confírmame que se ve perfectamente. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Bueno, pues un momento que quito aquí. Me están saliendo. Vale. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ti, a José y a Sara también por allanarme el camino a las 9 de la mañana y a la presidenta por la presentación. Y bueno, vamos directamente a contaros un poco. Bueno, como ha dicho José, bueno, yo soy el CEO de VT-Lab, que hacemos soluciones de productividad para el sector de la construcción, ingeniería y arquitectura, para todas las fases del ciclo de vida, integrando BIM con realidad virtual y realidad aumentada. ¿Vale? Sin más, bueno, vamos a contaros un poco qué significa esto de la realidad virtual, realidad aumentada integrando BIM y en qué casos de uso podemos aplicar. Hay que entender que ahora mismo estamos en una fase tecnológica en la que es muy fácil y muy asequible y barato pues captar la realidad en 3D, pues con láseres escáneres de todo tipo, hasta con bueno, la figura que veis aquí abajo, pues es simplemente un dron que va incorporado encima de un láser, de un láser escáner y se pasea todos los días por la obra y recoge la realidad. Esto pues, resulta ya bastante asequible, como podemos ver el escáner que hay en medio, que lo pueden vender en un MediaMarkt. Pero es que además pues, tenemos la capacidad de, una vez que hemos captado ese mundo en 3D, poder editarlo con ese ordenador que simplemente ya tiene un escáner o como podemos ver ahí la fachada de la Casa Batlló, que bueno, sería imposible hacer una toma de datos manual y poder editarla y ahora mismo con la tecnología que tenemos pues podríamos hacer esa captura de datos en una mañana y poder editarla por la tarde con un software. Y además tenemos la capacidad de materializarlo, este mundo 3D, ¿vale? O sea, podemos captarlo en 3D, editarlo en 3D y materializarlo en 3D,
¿vale? Y esto es una cosa que ha pasado en los últimos 10, 15 años y de una manera muy asequible, ¿vale? Esto, si podemos captar, editar y materializar el mundo 3D, también necesitamos dispositivos para poder ver ese mundo en 3D, realmente con las verdaderas tres dimensiones. Y tenemos dispositivos de realidad virtual, aquí he puesto unos pocos, pero hay muchísimos, muy asequibles ya. Este mismo vale 400 euros, por decir un precio, y dispositivos de realidad aumentada, que pueden ser gafas, un casco para obra y tu propio móvil. Luego entraremos un poquito más en esto. Y además tenemos una tecnología que se llama WebGL, que nos da la capacidad de ver a través de un navegador, sin necesidad de instalarnos nada, un modelo 3D. Esto hace que podamos empezar a consumir cuestiones 3D de una manera muy, muy, muy sencilla, muy asequible, simplemente con un dispositivo que tenga un navegador. Vale. Esto es un cambio radical. Pasamos de este punto en el que ahora estamos viendo una pantalla fija que no se mueve a estar en un mundo 3D en el que nos rodea. Aún no somos conscientes de ese mundo 3D, pero si os habéis puesto unas gafas de realidad virtual o unas gafas simplemente de cartón con un móvil, veis que las cosas están a vuestro alrededor, no están delante. Y esto es una revolución 3D en todos los sentidos. Y tiene un cambio, tiene un impacto en todas las fases del ciclo de vida del activo, en cualquier fase, porque nosotros lo que hacemos es realmente diseñar, construir cosas 3D. Entonces, todo este cambio que nos está produciendo, pues está impactando poco a poco en todo nuestro sector. Y una de estas revoluciones que tenemos, como ha contado Sara, y yo he intentado resumir aquí solo en una diapositiva, porque realmente es que tenemos el BIM, que realmente, simplificando mucho, es una base de datos con una interfaz 3D y, como ha dicho Sara en varias ocasiones, es paramétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cambio que hacemos en un objeto supone un cambio en el objeto que está relacionado con él. Y además cada objeto es independiente y recoge información. Bueno, esto también es otra pata muy, muy, muy importante, sobre todo para nuestro sector, de esta revolución 3D que tenemos. ¿Pero qué conseguimos juntando la realidad virtual y la realidad aumentada? Pues realmente conseguimos esto. Bueno, pues el mundo es una cosa muy parecida al mundo. El mundo realmente lo vemos y lo manejamos en 3D, porque es lo que manejamos con la vista, pero realmente está lleno de datos y nuestra mesa que tenemos delante tiene unas dimensiones, una medida y un peso que tienen en sí mismo metidas, pero nosotros en el día a día, si no tenemos herramientas, solo manejamos pues la vista y las capacidades que nos da esa mesa, pero los datos están intrínsecamente dentro. La realidad virtual y la realidad aumentada le da al BIM esa verdadera tercera dimensión, porque muchas veces hablamos del BIM en 3D, pero lo vemos en una pantalla 2D, y con unas gafas de realidad virtual y una gafas de realidad, o un dispositivo de realidad aumentada, podemos sacar todo el máximo jugo a ese 3D que tiene el modelo BIM intrínsecamente. ¿Vale? Pero bueno, ¿y qué hacemos con esto en el sector de la construcción, el mantenimiento y la operación y el BIM? Bueno, pues primero de todo, para entender esto hay que diferenciar un poquito, y aquí paso muy por encima porque no tenemos mucho tiempo, en qué es la realidad virtual y la realidad aumentada, y esto siempre, el que haya visto alguna charla mía, siempre pongo este ejemplo, pero creo que es muy fácil de entender. Realidad aumentada es cuando tenemos una capa digital encima de la realidad, es decir, esa capa digital nos ofrece información sobre la realidad. Si habéis visto Terminator, los muy jóvenes no lo habrán visto, pero los más mayores, bueno, habrán visto las versiones finales, pues es un robot que realmente va teniendo hologramas, va poniendo hologramas, información sobre la realidad. Y en cambio la realidad virtual, pues que la definimos aquí como Matrix, es realmente que yo estoy metido en un mundo absolutamente digital. Todo lo que me envuelve es digital. No tengo ninguna relación con la realidad. ¿Vale? Esto realmente, que se está hablando ahora mucho de la realidad mixta, son los dos extremos de un espectro que se intenta contar en esta gráfica, en el que nos estamos moviendo ya de una manera bastante general todos los días. Tenemos en el lado izquierdo del espectro tenemos el mundo real y un poco mundo generado por ordenador, y esto puede ser el salón de mi casa, en que todo es real, pero tengo una televisión en que tengo a Matías Prats, que es un poco digital. Imaginaos que en vez de Matías Prats sería un holograma que tuviera en medio como algo tridimensional, y en el otro lado tenemos un mundo generado por ordenador y un poquito de realidad virtual. Entonces aquí
a medida que vamos haciendo el modelo 3D y a medida que vamos construyendo, vamos pasando de este lado de la gráfica, vamos generando nuestro modelo BIM y vamos construyendo, y estamos en este punto en medio en el que tenemos el mundo real y el mundo digital, y donde van a convivir los dos, y depende del caso de uso, pues estaremos más en realidad aumentada o más en realidad virtual. Esto ahora lo intentaremos explicar un poquito mejor, y si tenéis dudas, pues luego hacemos preguntas. Pero además de la realidad virtual, nos está impactando los fundamentos de la industria 4.0 en la construcción 4.0, y tendremos que llevarlos, que realmente no son más que 3, que son las máquinas, productos o espacios más inteligentes, el Internet de las cosas, podríamos decir, luego la tecnología de gestión de datos masivos o el Big Data, para utilizar todos estos datos que vienen de distintas fuentes, desde el IoT, desde el modelo BIM, desde miles de fuentes para gestionar todo este dato, y la interacción hombre-máquina con estos productos, datos, espacios, que es absolutamente distinta a la tradicional, en que la máquina no se movía y apenas hacía nada, y era el humano el que tenía que interactuar con ella. ¿Vale? Estos 3 fundamentos están basados en un paradigma que es el de la dualidad ciberfísica, y no es más que la dualidad ciberfísica o Cyber-Physical Systems, que bueno, es que todo un gemelo digital hace una interacción en un gemelo físico, y la interacción que se hace en el gemelo físico se hace en el gemelo digital. Y esto, el BIM viene a ayudarnos mucho en esto, ¿vale? El famoso ya Digital Twin, que no es exactamente esto, pero es condición necesaria para que pueda tener un Digital Twin, poder tener un modelo digital de la realidad. Al final aquí tenemos pues los 3 fundamentos y el paradigma de la industria 4.0, que son los edificios activos más inteligentes con el IoT, la visualización de datos ya analizados y filtrados, el final del Big Data, cuando ya hemos recolectado, almacenado y analizado y filtrado esos datos para poder consumirlos, y la interacción de personas-máquinas con esos datos que tenemos, aunque hay unos datos comunes, que son los datos genéricos que podemos tener todos, como pueden ser las dimensiones de una habitación, la temperatura, y hay otros datos de contexto, que son los datos referentes a esa persona, quién eres tú en ese edificio, en ese activo, en esa obra, tu localización dentro de esa obra, la producción. Y luego tenemos la dualidad ciberfísica y el posibilitador que los 3 fundamentos de la industria 4.0 y el paradigma de la dualidad ciberfísica funcionen conjuntamente todos a la vez es realmente la realidad virtual y la realidad aumentada. Todos a la vez. Y esto intento reflejarlo en esta imagen, en el que vemos un activo, en el que alguien con unas gafas de realidad aumentada pues está viendo en ese activo pues datos que le está ofreciendo el IoT, está haciendo una gráfica que vendrá de un Big Data, está viendo sobre el mundo físico datos del modelo digital, e incluso en esta pantalla aquí pues tiene una representación digital del modelo. Perdonad que vaya muy rápido, pero tengo 20 minutillos y que os quiero contar muchas cosas. Entonces, ¿cómo interactuamos contra este paradigma de la dualidad ciberfísica, contra el gemelo físico y el gemelo digital, con todos los demás fundamentos, con el IoT, con el Big Data? Pues realmente, cuando estamos en el gemelo digital, interactuamos con realidad virtual, porque como es absolutamente digital, como hemos dicho antes, es como si estuviéramos en Matrix. Entonces, para entrar en ese modelo necesitaremos unas gafas de realidad virtual. Aquí he puesto unas pocas, no vamos a entrar en detalle, pero sí me gustaría decir que son realmente ya muy asequibles. Estamos hablando de gafas que, bueno, pues esta gafa vale 200 euros o 300 euros, esta vale 400 euros, y cada vez son más potentes y más fáciles de usar. Y bueno, dentro de poco será un periférico más que tendrás del ordenador, igual que tienes un ratón, una impresora o cualquier otra cosa, pues tendrás unas gafas para consumir tu modelo en 3D. Y cuando estamos en el mundo físico, en la obra, en el activo, pues tendremos gafas de realidad aumentada o dispositivos de realidad aumentada. El primero solo es un dispositivo de Microsoft, que es absolutamente brutal, es un dispositivo que te pone hologramas encima de la realidad, interactúa con la realidad, interactúa con tus manos en tiempo real todo. Es decir, tú puedes coger un holograma con la mano y ponerlo encima de una mesa, o mover cualquier tipo de cuestión digital en el mundo real, en que interactúa en tiempo real con el mundo real. Magic Leap, que son muy parecidas, pero otro acercamiento. Y luego tenemos ARKit y ARCore, que son el approach o el acercamiento que está haciendo tanto Google como Apple para introducir
realidad aumentada en tu móvil. Para que nos hagamos una idea, cualquier móvil de más de 200 euros y que tenga menos de un año y medio, ya tienen ARKit y ARCore incorporado en su teléfono, en per se, y ya tienen realidad aumentada. Habréis visto mil cosas en Snapchat de ponerse orejitas, gafas. Bueno, eso es realidad aumentada para el ocio, pero se puede utilizar realidad aumentada para meter un modelo BIM e interactuar con él directamente en la realidad. Y vamos hacia ese mundo de la realidad mixta en el que ya tendremos unas gafas y un móvil, en el que el móvil hará la potencia de cálculo y las gafas nos proyectarán y escanearán el espacio que tenemos alrededor. Esto ya, este año ya veremos ciertas cosas y bueno, cada vez iremos viendo más. Y bueno, aquí la gafa actúa como el smartwatch, en el que bueno, es un periférico del móvil y irán cogiendo cada vez más independencia. Y luego el siguiente paso será ya directamente, que no vaya en el smartwatch, sino con el 5G, pues directamente desde una wifi o desde un ordenador, desde un servidor o donde sea, pues directamente se proyecte a tus gafas. Estas gafas es un modelo comercial y como veis ya son unas gafas bastante normales, ponibles a diario. Y bueno, pues estas gafas, por ejemplo, pues ya salen este año. Esto es para que entendáis el impacto que va a tener la realidad virtual y la aumentada, no solo en nuestro mundo profesional, sino en el día a día. ¿Vale? Según Apple, Google, en todos los CEOs, la realidad virtual y la aumentada será la siguiente plataforma al mismo nivel que fueron el ordenador en su momento y el móvil en su momento. Vale, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué casos de uso hacemos para nuestro sector? Vale. Pues en fase de diseño he puesto unos pocos y he puesto estas dos imágenes, una de HoloLens en el que interactúan contra un modelo 3D con ciertos datos, no sé si lo llegáis a apreciar, y esto es una imagen que me gusta mucho porque es muy antigua, porque es un modelo 3D, o sea, es un modelo BIM, perdón, porque realmente tenemos una interfaz 3D y aquí tenemos datos y bueno, están interactuando con unas gafas 3D. ¿Y qué casos tenemos? Bueno, primero lo que aumenta es el nivel de comprensión hasta límites insospechados. Ya no estamos viendo planos, estamos viendo un modelo 3D, no solo estamos viéndolo, sino podemos estar paseando por él. ¿Vale? Lo vemos además a escala natural. Cuando nos estamos viendo una pantalla, un modelo 3D, nunca jamás nos podemos hacer a la idea de cuán grande es ese modelo. En cambio, si te pones una gafa de realidad virtual y te metes dentro del modelo, pues puedes tener las sensaciones de magnitud de las cuestiones. Podemos hacer acceso remoto y multiusuario, o sea, varias personas a la vez desde varios sitios podrían entrar en ese modelo o verlo de distinta manera. Podemos hacer un diseño gestual, esto aún estamos lejos, pero para ciertas cosas aún podemos con la mano, imaginaros que le damos al cliente cierta capacidad para mover ciertas cosas limitadas y lo hace de una manera gestual. Además, ahí el cliente o cualquier stakeholder podría tener un feedback inmediato de qué supone ese cambio directamente en el modelo. El diseño es espacial directamente, pasamos a un diseño 3D en el que lo vemos y lo comprendemos, no hay ningún nivel de abstracción para pasarlo a 2D. Podemos hacer escala microscópica o escala macroscópica, es decir, podemos pasarnos a ser súper pequeñitos, como un superpoder, e ir a ver cómo en la garganta de una soldadura o en un patinillo si caben exactamente los tubos o la coquilla, y en ese mismo momento los podemos hacer súper grande y volar y ver cómo ese desarrollo tiene, qué impacto tiene en la ciudad. Tenemos esto nos da todos estos superpoderes, por decirlo de alguna manera. Tenemos un movimiento y una interacción natural, ¿no? Y esto lo uno con lo siguiente, un diseño narrativo, un storytelling. Cuando hacemos un proyecto y empezamos a explicarlo, oye, pues entras por aquí, aquí te va a dar el sol, aquí te vas a tener esta sensación. Bueno, esto el diseñador va a poder hacérselo vivir al cliente antes de empezar a venderlo. Obviamente las Class Annotations ya ha hablado Sara bastante y ha puesto los ejemplos de muchísimas Class Annotations y un largo etcétera. Casi todo lo que podáis imaginar lo que hacéis es mejorable haciéndolo con realidad virtual y con realidad aumentada. Y por poner un ejemplo de que además se hablará
a posteriori, como ha dicho José, y también del IoT, hablará Fernando Morales y Roberto Molinos, hablarán más profundamente a lo largo de las charlas, pues un IPD o las Planner System, ¿no? Con esta capacidad podemos poner en un contrato IPD a todos los agentes al principio y poder hablar sobre ese proyecto de una manera más fácil o más comprensible para todas las partes, o esas reuniones de las Planner System en las que tienes que juntar a todos los subcontratas para planificar. Bueno, pues incluso podrían ser más virtuales y incluso abaratar y ser mucho más productivas. En fase de producción o obra, bueno, aquí que nosotros además estamos especializados en esto es lo que más nos gusta, porque creemos que hay más, donde hay más margen de mejora. Bueno, pues estas son las herramientas digitales que estamos utilizando en la obra. Pues nosotros pensamos que realmente pues esto es lo que vamos a utilizar, un casco para manejarnos por una obra, o vamos a tener hologramos en el que estamos viendo directamente las instalaciones con un móvil y con unas gafas y prediciendo ya lo que vamos a ver y cuáles son los siguientes pasos. Imaginaros solo imaginar, si habéis abierto un modelo en Heavy, lo primero que te pone son los niveles y las rejillas. Pues imaginaos que solo el nivel que ponemos en la obra con ese azulete marcando el metro en una obra de edificación que se tapa directamente y luego con el yeso hay que volver a echarlo. Imaginaos que ese nivel estuviera fijo y fuera digital para todos los agentes que fuera, y simplemente levantando el móvil viera ese nivel y fuera esa referencia para todo. Eso sería ya un avance de siglos de evolución en el sector de la construcción. Y esto simplemente con un móvil, que lo hace muy asequible y lo hace que cualquier agente pudiera verlo. Bueno, en fase de comercialización, en marketing, bueno, pues se acabaron los pisos pilotos. ¿Cuánto vale hacer un piso piloto? Es carísimo hacer un piso piloto. Bueno, pues aquí a modo de un poco de gracia, pues bueno, ya ni siquiera tendrás que ir aquí, como pone aquí, que van una pareja a ver a una inmobiliaria cómo va a ser su piso. Bueno, dentro de poco ya, pues ya hay muchas gafas, la gente verá su piso directamente en su casa con sus gafas de realidad virtual y lo podrá comprar o no, sí que entiendo que lo tendrá que ir a visitar, pero ya lo podremos hacer, y esto hace es mucho más barato y mucho más universal el acceso a ese piso piloto. En fase de mantenimiento, bueno, pues aquí siempre hago una pregunta y bueno, ¿qué diferencia estas luminarias una de la otra? Están puestas el mismo día, tienen el mismo modelo, es el mismo modelo. Pues realmente lo único que la diferencia es su posición. Si nosotros en un modelo BIM, si quisiéramos mantenerlas, le señalamos lo ponemos en un otro color, y la persona de mantenimiento va y simplemente ve que la que tiene que mantener está en otro color, pues obviamente no se confundirá. Si se lo comunicamos de otra manera, mira, es la luminaria cuarta empezando por la derecha desde el fondo, es probable que al final vaya a arreglar la que no tiene que arreglar y cambie la luminaria que no tiene que ser. Bueno, esto es una tontería, pero es una mejora de la productividad brutal. Imaginaos que para cambiar esa luminaria tiene que poner una plataforma elevadora. Bueno, pues bueno, simplemente con señalar y que la vea en otro color en el mundo real, pues estamos haciendo que el modelo digital y el mundo real funcionen de una manera muy productiva. Bueno, esto sería un ejemplo un poco más específico de esto, en el que, bueno, pues un motor tenemos unas instrucciones y podemos ir haciendo directamente qué cambios podemos mantener o cuál es el mantenimiento predictivo, cualquier tipo de información directamente sobre el motor y directamente, digo, sobre la pieza y qué es lo que habría que hacer. Y bueno, aquí tendría un vídeo que no voy a poner, pero imaginaros cómo puede ser para Canal Isabel II o para Metro de Madrid, que tienen miles de salas de bombas, miles no, pero cientos de salas de bombas como estas, el que tiene que mantener y saberlas y gestionarlas y saber exactamente cómo es. Estas directamente lo podríamos escanear y este escaneado llevarlo a la realidad virtual y tenerlos inventariado, y podrían saber cómo es sus salas de bombas directamente sin tener que desplazar una persona para ir a tomar una medición o para hacer cualquier cosa, pudiéndose desplazar y pudiendo hacer pues cómo hacer una modificación ahí sin tener que hacer, viéndola exactamente, poniendo cualquier cosa en un modelo absolutamente inmersivo.
Bueno, ya para terminar y terminando, no sé si voy un poco rápido o más de la cuenta. Bueno, esto es el futuro, no sé si lo veis ahí arriba, es el futuro de la realidad virtual aumentada, y este es Mark Zuckerberg, y esto fue en la charla que da anual sobre realidad virtual aumentada, y esto fue como hace 3 años. Bueno, este dice que es el futuro de la realidad virtual aumentada, unas gafas absolutamente normales. Se dice que esto pues irá pasando, pero seguramente para finales de 5, 6, 7 años pues tendremos unas gafas de realidad aumentada absolutamente ligeras que nos pondremos todos los días y que tendremos que consumir modelos BIM 3D y consumir toda la información que tienen y hacer procesos con ellos. Y esto está pasando ahora, nosotros lo utilizamos a diario y empresas que lo utilizan a diario continuamente y bueno, simplemente pensar qué proceso, tarea no sería mucho más sencilla, más eficiente, más productiva viéndola realmente en 3D y pudiendo interactuar con ese 3D de una manera más natural, más como lo hacemos en el mundo real. Y bueno, nada más, gracias por vuestra atención. Ahí os pongo también, por si queréis a modo de ejemplo, os podéis descargar unas aplicaciones que tenemos para móvil a modo de ejemplo para poder poner un modelo BIM, interactuar con él con un móvil. Si metéis tanto en el Apple Store como en el Google Play VTLab AR Preview, os podéis bajar esas aplicaciones y ver cómo podéis interactuar con un modelo BIM pequeño, viendo la información y colocándolo en cualquier parte de vuestra oficina e incluso encima de la obra. Y poco más. Perdonad por la velocidad, pero quería contaros mucho, creo que estoy en tiempo. Y nada, José, los mandos son tuyos. Pues muchas gracias, Iván. Voy a abrir ahora el turno de preguntas. Bueno, invitamos a la audiencia a que se anime y voy a lanzaros yo alguna primera pregunta. ¿Qué hacéis en vuestra experiencia, ¿no? Cuando, bueno, porque me imagino que también por vuestra parte hay una cierta, bueno, pues una cierta voluntad de venta, ¿no? De convencer a un cliente, de convencer a un promotor de que, oye, verdaderamente esto le puede traer muchos beneficios. ¿Qué hacéis cuando os encontráis con una persona que no lo entiende o cuál es como el argumento, ¿no? O los argumentos que utilizáis para tratar de convencerlo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios más importantes, ¿no? que puede obtener un cliente de la aplicación de todas estas técnicas, ¿no? que hemos visto hoy? ¿Quién empieza? Como quieras tú, Sara, venga, dispara. Vale, bueno, yo lo primero es tener en cuenta cuál es el perfil de ese cliente. O sea, hay clientes que a lo mejor están a muy high level, que ellos lo que hacen es construir edificios y ya está. Entonces tienes que irte más al tema, creo que es mi tercera slide, que hablaba de la reducción de costes y planificación. Si estamos hablando de un cliente que se mete mucho en el barro, es enseñarle, oye, coordinando un modelo es obvio que tú puedas prever muchos errores que puedan suceder después en obra, ¿no? Y ya el final de los finales siempre es la parte del mantenimiento. Es decir, tú tener una base de datos en la que unificas toda la información de tu activo en un mismo sitio en el que todo el mundo puede acceder. Cualquier operador de edificios puede entender que eso tiene un gran valor. Yo creo que es el punto. Y luego, ¿cómo mostrárselo? Lo hablábamos antes de la charla. La intención es hacérselo accesible, o sea, buscar herramientas que sean sencillas, incluso gratuitas, porque existen en el mercado, en los que ellos puedan un poco trastear con los modelos y ver que eso es fácil, que tampoco es algo súper complicado y que bueno, que ellos pueden tratar también con eso. Es un poco como yo atacado normalmente a los clientes, sí. Iván. Yo, bueno, estoy absolutamente de acuerdo. Yo aquí voy a ser un poco más negativo. Hay gente que simplemente no lo quiere entender y no lo va a entender. Y muchas veces te hablan directamente del ROI, ¿no? Para mí, integrar, o sea, hacer BIM, incluso realidades virtuales implementadas como siguiente paso, no es una decisión de ROI, es una decisión estratégica. Es como, bueno, o sea, bueno, esto no es un retorno de inversión. Es como cuando se hace un retorno de inversión de la compra de un ordenador. ¿Alguien se plantea comprar un ordenador o no? No lo sé. Entonces es como
simplificando un poco con la cuestión del BIM, o sea, realmente al mismo trabajo, el producto que te genera es infinito. Es comparado con lo que te puede hacer con una gestión tradicional. No quiero compararlo con el CAD porque no tiene, pero simplemente, o sea, por poner un ejemplo muy sencillo, si tú quieres hacer una sección de un edificio en un CAD, bueno, pues te puedes pasar una tarde entera haciendo una sección. En cambio, cuando tú tienes un modelo ya generado, puedes generar infinitas secciones en una tarde. Entonces, eso no es, desde mi punto de vista, no es comparable. También digo que hay clientes que no lo aceptan, que no lo ven. Bueno, para mí es eliminatorio. A mí, el mejor argumento que me lo dio un cliente una vez, convenciendo, bueno, al final siempre trabajas con departamentos de I+D, que dependen de otros departamentos y tienen que convencerse unos a otros. Y venía una persona negativa y había otra persona de esta empresa y dice, pero pues es que esto también lo puedo hacer de una manera tradicional. Y dice, bueno, y le dijo, también lo puedes hacer todo con boli. Bueno, entonces es como, sí, bueno, desde mi punto de vista hay un ahorro brutal en los procesos, es otra manera de hacer las cosas, es un cambio de paradigma, absolutamente es un cambio de paradigma, y no es, si quieres subirte te subes, si no te subes te vas a quedar fuera, no es optativo, o sea, el BIM no es optativo, o sea, o entras o estás fuera del mercado. Simplemente. Entonces, es una cuestión de tiempo. O sea, y volviendo otra vez al CAD, y ya lo he mencionado demasiadas veces, es como, no, yo es que voy a seguir con mis Rotrins y vamos, es que hago unos planos, vale, perfecto. Pues sigue ahí y bueno, ya llegará el tiempo. Obviamente luego todo lo que ha dicho Sara, ahorros, a nivel de mantenimiento es clarísimo y bueno, todo lo demás argumentario bueno, que son muy comunes. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta David García. Dice, ¿veis conexión o posible automatización a la hora de utilizar modelos BIM con realidad aumentada para calcular el siguiente paso? Dice, variaciones en costes y plazos, ya temas relacionados con el funcionamiento de la obra. Bueno, sin ninguna duda. De hecho, hay aplicaciones ya. Creo que Syncro tiene una aplicación directamente que está viendo cómo coordina directamente, bueno, con las distintas fases y lo puede ver en realidad virtual, aumentada. No conozco Syncro con profundidad, seguramente Sara lo conozca más, pero ya lo hace. Y bueno, yo no voy a eso, simplemente simulaciones de cómo funciona un aire acondicionado dentro de, cómo son los flujos de aire de un aire acondicionado dentro de un, yo qué sé, en un espacio que no sea sencillo, abierto, oye, pues estoy viendo cómo funciona y qué problemáticas tengo, porque aquí voy a tener, bueno, cualquier tipo de simulación se va a llevar a un entorno 3D y como ya lo tenemos digitalizado y como todo, que estamos también en la economía de la API, que todo empieza a comunicarse una cosa con otra, no veo por qué no. O sea, y se está haciendo y se están haciendo cosas. Lo que pasa es que aún estamos uniendo piezas, pero se están uniendo. La realidad, yo creo, Iván, no sé si estarás de acuerdo, es que al final cada uno lo que hacemos ya es crear las herramientas que necesitamos. O sea, quiero decir, si tú necesitas, llamas a Iván, tú tienes la parte de realidad aumentada, yo tengo el Syncro y además tengo el conocimiento de, el invento, programación que necesito para yo estar en obra directamente viendo qué implica que yo esa viga la mueva o no la mueva y lo tengo linkado a esa planificación, a esos costes. Es algo que se crea, o sea, que al final es lo que nos ha pasado, yo creo, a Y todos, ¿no? por poner un ejemplo de Arup, yo creo que además era la pista de tenis esta, que yo creo que me lo contó Chema, bueno, y teníais programado para hacer, o sea, las instalaciones estaban programadas en cierto modo desde el BIM. No sé si era... Sí, bueno, que al final... Sí, no ha sido algo que, bueno, que tampoco hemos entrado mucho en la presentación, pero al final todas las empresas que al final terminamos aquí lo que intentamos es automatizar nuestros procesos y al final buscas que la ingeniería sea lo más sencilla posible y que su modelización sea lo más sencilla posible y que puedas hacer distintos cambios y que en el modelo se automatice lo más rápido posible, que no siempre puede ser, que obviamente tiene un trabajo detrás, pero que al final buscas tu manera de ser más efectivo. Sí, pero digo por implicar que no es, cuando hay un cambio no es una persona modelando de nuevo, ¿no? Exacto, Nos han programado para que esos cambios se produzcan de una manera
automatizada o no automática, que no es lo mismo, bueno, pues eso, si lo juntan con su planificación, de la misma manera podría suceder. Bueno, pues estamos agotando el tiempo de la jornada de hoy. Se han quedado algunas preguntas en el tintero. Es una lástima, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Así que, pues muchas gracias, Sara e Iván, por habernos dado vuestro valioso punto de vista. Y muchas gracias a todos los que habéis participado en este seminario. Recordad que la próxima cita de Innova PM es mañana miércoles a la misma hora. Tendremos como invitados a Miguel Villamor, director general de AECON, y a Ana Carrera y a Miguel Chica, BIM Managers de SACIR. Y hablaremos del 4D, hablaremos de BIM 4D, de la planificación y de los costes, que venía también un poco ligado con la pregunta que nos había mandado David. Podéis inscribiros en nuestra página web, www.aedip.org, o a través de nuestro perfil de LinkedIn y de Twitter. Os esperamos. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes, a los ponentes, a los patrocinadores y a las empresas de la asociación que han hecho esto posible. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Que tengas buen día. Hasta luego, Iván.